Según el inversionista Grant Cardone, uno de los más conocidos en Estados Unidos, tú deberías ponerte metas 10 veces mayores de lo que te crees capaz. Según su libro y su filosofía, deberías poner 10 veces el esfuerzo, objetivos 10 veces más altos, acciones 10 veces más impactantes. En esto basa su principio 10X. Este principio para muchos, incluso para mí, suena un poco exagerado. ¿De dónde vas a sacar 10 veces el tiempo que tienes? No tiene mucha lógica. Suena un poco más a vendehumos, a sueños, a una actitud exageradamente positiva que difícilmente se puede llevar a cabo en la vida real. Si bien es cierto que si tú asistes a cualquier presentación o conferencia donde se toque este tema o cualquier otro similar donde se hable de éxito y positivismo y la mejor actitud para tener éxito en la vida, seguramente saldrás muy motivado para tomar acción, para hacer cosas que al final del día difícilmente se lograrán. En el video de hoy te voy a contar el fundamento científico por el cual esta postura de Grant Cardone no es tan descabellada como parece. Y sí, te voy a hablar de fundamentos científicos de cómo este principio de Grant Cardone en realidad tiene sentido. Lo primero que debes saber es que si fuera fácil, el mundo estaría lleno de millonarios, de gente exitosa, de gente con muchos triunfos, con sueños cumplidos. No es fácil, tienes que saberlo. Tienes que darte cuenta, interiorizar que hagas lo que hagas va a requerir trabajo, muchos sacrificios. Si fuera tan sencillo como comprar acciones, criptomonedas, si esas inversiones maravillosas fueran reales, habría un montón de personas a tu alrededor contándote cómo lo hicieron e incluso invitándote a hacerlo porque ellos lo están haciendo. O aunque no te lo dijeran, tú te darías cuenta. Dicen que el dinero y la envidia no se pueden ocultar y eso es verdad. Tú te puedes dar cuenta cuando alguien te habla del éxito, de la inversión maravillosa que hicieron, pero no se ve en sus vidas diarias, o si se ve, lo que se logra ver un poco más adelante es que esas personas en realidad están muy endeudadas porque no hay fórmula mágica en la vida ni en los negocios. ¿Dónde están todas esas personas que hablan todo el tiempo de las acciones, del cripto? No hay tal fórmula mágica. Pero lo que tú sí puedes decir, y me encanta este trifecta, como dicen en inglés, 3 simples frases. Yo puedo, lo voy a hacer, lo hice. Estas 3 sencillas frases, como los 3 tristes tigres, encierran una gran verdad. El decir yo puedo implica que tú crees, implica que tus creencias te indican que es posible lo que estás haciendo. Voy a cerrar esta primera parte diciéndote que las creencias es lo que logra romper los récords mundiales. Cuando la persona que rompe ese récord mundial cree que puede. Así de importantes son las creencias en nuestras vidas. Los récords mundiales no se rompen con capacidad física, con capacidades diferentes maravillosas, sino empiezan con creer que puedes. La segunda frase, lo voy a hacer. Esta frase sencillamente te habla de tomar acción. Y finalmente la tercera frase, lo hice, significa, primera frase, te crees capaz. Segunda frase, tomaste la decisión. Tercera frase, lo hice, tomé acción. Hice aquello que planeé, que visualicé y que trabajé. Con esas 3 sencillas frases puedes lograr prácticamente lo que quieras. Cualquier cosa que crees en tu mente, lo puedes hacer. Pero volvamos un poco. Yo te prometí darte el fundamento científico de esta verdad que parece un poco mentirosa y te lo voy a decir ahora. La ley que se encuentra en muchas áreas de nuestra vida comúnmente es conocida como Ley de Pareto, publicada en 1896 por el italiano Vilfredo Pareto, pero esto se limita a la aplicación en la economía de esta ley, también conocida como Ley del 80-20, porque Vilfredo Pareto descubrió que el 80% de las tierras eran propiedad del 20% de las personas. De ahí se derivó de manera empírica que el 20% del esfuerzo genera el 80% de los resultados.
Aquí es donde este principio de Pareto del 80-20 empieza a tomar un poco de sentido, empieza a tener lógica, si bien fue basado en observaciones empíricas, es decir, no necesariamente científicas. Estas observaciones al final del día tuvieron y tienen sentido. Dicho de otra manera, el 20% de las causas generan el 80% de las consecuencias. Aterrizando esto a tu vida diaria, podemos decir que el 20% de tu tiempo te va a generar el 80% de los resultados. Aquí es donde la ley empieza a tener sentido, pero aún no te he dado el fundamento científico. El fundamento científico ha sido comprobado estadísticamente a través de la llamada ley de la potencia o power law en inglés. La ley de la potencia es utilizada y comprobada en la estadística y nos dice que en una gran cantidad de campos como es el lenguaje, la biología, la vida, biológicamente hablando, los elementos químicos, la física, los huracanes que tenemos en Florida, por ejemplo. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, los huracanes. El 20% de los huracanes o las tormentas generan el 80% de los daños. Esta ley que se encuentra en la naturaleza la podemos aplicar en nuestra vida diaria. De hecho, muchos de nosotros la aplicamos, posiblemente tú seas uno de ellos. Si eres, por ejemplo, un chofer o si eres encargado de un cierto grupo de personas o de un área de trabajo, tú sabes en tu interior que en el 20% del tiempo puedes terminar tu trabajo y el resto del tiempo haces otras cosas, tal vez productivas, tal vez no. Por eso hablaba de choferes. Los choferes están por allá lejos y no todos, pero algunos en el 20% de su tiempo pagado del día realizan el 80% de las actividades y en el resto del tiempo lo disponen para diferentes cosas. El problema es cuando tú interiorizas esta ley, la utilizas a tu favor, pero ese 80% de tiempo que ganas lo pierdes el tiempo. Sabes que esta ley trabaja a tu favor porque has logrado tal maestría en tu trabajo que puedes hacerlo muy rápido y lo sabes, pero no aprovechas ese tiempo restante para hacer algo mejor de tu vida, de tu persona, de tu entorno. Y la verdad es que hablando de los empleos, el mismo sistema empuja a los empleados a no ser más productivos. Ellos saben que pueden ser más productivos, pero tal vez han intentado con su jefe o con otras empresas o con otro empleo lograr una mejor retribución por su trabajo y no lo logran. Entonces se dan por vencido y ese 80% del tiempo que podrían aprovechar para hacer muchas cosas, sencillamente lo pierden. Hay otros empleados que cuando logran esta maestría siguen trabajando cada día más y más y más, produciendo más y más y más, debo decir, y entonces es cuando vienen los ascensos, los premios por productividad y si eres independiente, cuando logras esta maestría es cuando logras escalar tu negocio. Esta ley del 80-20 se utiliza en la inteligencia artificial que está tan de moda, en la economía, la física, las finanzas. En las finanzas se utiliza para matemáticamente poder determinar o darse cuenta que el 20% de las acciones o instrumentos financieros generan el 80% de las utilidades. El 20% de la volatilidad afecta al 80% del mercado. Esta ley es tan universal que va más allá de lo físico y aplica e influye también en nuestra psicología. Utilizando esta ley consciente o inconscientemente es que los grandes empresarios, administradores e incluso las amas de casa logran hacer con el 20% de su tiempo el 80% de los resultados esperados. Si te he confundido un poco el día de hoy, permíteme recomendarte este libro, La semana laboral de 4 horas, de Timothy Ferriss. En este libro, Timothy no habla específicamente del lado científico de la ley que menciono, pero sí te explica paso a paso y te lleva de la mano
¿Cómo puedes tú lograr hacer una semana laboral de 4 horas? ¿Y cómo puedes llegar a hacer este principio 10X de Grant Cardone una realidad en tu vida? Si te atreves a explorarlo, entrarás a un camino sin retorno. No te detengas, tú puedes.